Le damos la bienvenida al primer capítulo de Círculo Errante. Antes que nada, si no nos siguen en las redes, los invitamos a hacerlo. Le damos las gracias a Ernesto Romeo por recibirnos y al extensísimo equipo de Círculo Errante aquí presente. Ernesto, ¿cómo estás? Excelentemente bien. Gracias por recibirnos. Un gustazo. En la Siesta del Fauno, por mostrarnos cómo es y un poco también cómo sos vos. Parte de cómo sos y de lo que sos es la música. Uh-huh. Y todo empieza por un momento. Me gustaría saber cuál es la primera música que escuchaste de niño, de chico. ¿Qué escuchabas? La primera música que escuché es circunstancial de mi casa, que era un lugar, mi hogar paternal, digamos, maternal, donde había muchas cosas, libros, literatura, de filosofía, también de pintura, había cuadros, esculturas de amigos y amigas artistas, y un combinado, como un centro musical, digamos, de los 60. Yo nací en 1968, y ahí mis padres tenían no muchísimos discos, pero sí bastante variados. Música clásica, algunas cositas de música la académica contemporánea, pero también mucha música barroca de clavicordio y de órgano. Y tenían algunos discos de rock que a mí me llamaron mucho la atención por sus sonoridades. Sgt. Pepper de los Beatles, un álbum de Johnny Rivers, en vivo en el Whisky a Go Go, The Pearl de Janis Joplin, un par de discos de Santana, el segundo y tercer disco de Santana, un disco de Joe Cooker, todo muy con impronta del fin de los 60, del comienzo de los 70, y eso junto con algunas formas de canciones infantiles que en ese periodo de alguna manera también incorporaban elementos bastante coloridos a nivel sonoro y ya no eran simplemente un acompañamiento de solamente la clásica ronda infantil. De alguna manera me alimentaron una especie como de atención y sensibilidad por otros aspectos del sonido que no eran solamente lo melódico, armónico o rítmico. Pero como yo no tuve ninguna formación musical, ni en mi casa nadie tocaba ningún instrumento, fue algo que simplemente me quedó en el gusto por escuchar música hasta la adolescencia. Y en esa adolescencia, en la primera adolescencia, cuando vos tenés que elegir escuchar algo, ¿qué es eso primero que decís, voy a escuchar esto? Lo primero que me impactó a mí, creo que fue un tema de Olivia Newton-John y John Travolta, hit de la película Grease, que cuando yo tenía 10 años, en 1978, que escuché como acompañando a mi madre a hacer las compras, que lo estaban pasando a reiteración en una disquería, y me quedé como magnetizado por las voces y por el ritmo. Y a su vez empecé a escuchar la radio, me regalaron un cassette que era de otra película, también con John Travolta, Saturday Night Fever, Fiebre del sábado por la noche, que es un álbum muy interesante, tiene muchas cosas de música disco, pero también hay cosas, bastantes usos de instrumentos electrónicos, hay unas versiones como de temas de música clásica hechas en versión disco, y a mi hermano le regalaron un cassette de Kiss, creo que era Dinastía, y junto a lo que pasaba en esa época por la radio, fin de los 70, comienzo de los 80, fui como de alguna manera vinculándome más que nada con las sonoridades si me gustaban canciones más convencionales, en general casi siempre me llamaban la atención temas que tenían o pasajes instrumentales o uso de secuenciadores, qué sé yo, electro de orquesta, Alan Parsons Project, esas cosas como que en general creo que haciendo una visión como desde una perspectiva posterior eran las cosas que más me atraían. Y también me gustaba mucho cierta música que utilizaban para ilustrar cosas, ya sean en publicidades, ya sean en documentales, ya sean en aperturas de programas de televisión. Se utilizaba música, digamos, como que en general tenía mucho contenido de cosas electrónicas, un poco con una idea, llamémosla convencional, de lo que es el futuro, pero un poco eso, muy apoyada en secuenciadores y demás. Y eso me llamaba la atención. Pero en 1983, cuando estoy en el cuarto año de la escuela secundaria, unos amigos me prestan unos cassettes de Vangelis y después de Jean-Michel Jarre, y ahí es como que es la primera vez que escucho álbumes enteros
hechos con ese tipo de técnica y con ese tipo de paisajes sonoros, con ese tipo de dinámica, y eso me cambió enormemente, me generó muchísima influencia. Yo en ese mismo año y el siguiente, mi cuarto y quinto año de la secundaria, entre la música y algunas materias, particularmente filosofía, me sentí como muy atraído por ambas ramas, pero cuando terminé la secundaria empecé el CBC. Yo hice el primer CBC en 1985. Lo hice para estudiar filosofía. Y al mismo tiempo empecé a estudiar piano y poco a poco mi involucramiento con lo musical fue como de alguna manera desplazando a mi actividad, digamos, como estudiante de filosofía. Y diría que en 1990, 91 ya terminó de definirse por completo. Yo creo que en el 91, 92 dejé la universidad. Y ese gusto por esa música en particular, más el estudio de piano, fue lo que derivó en decir, che, me gustan los sintetizadores. En verdad, lo que me gustó de una manera especial fueron los sintetizadores y lo que sonaba a esa profundidad de electrónica. Y en el caso de Vangelis, aparte, combina mucho cosas de percusión y estructuras muy variadas, cosas que por ahí vienen de categorías más vinculadas a lo sinfónico, en otros casos una música que incluso, aunque yo la haya escuchado corrida en el tiempo, por ejemplo, 1983, 84, discos que eran del 76, 77, 68, sonaban tremendamente modernos, digamos, entre comillas, o estos futuristas. Pero yo no sabía qué se necesitaba para hacer música electrónica y para hacer, me imaginaba que eran aparatos, debo haber visto alguna vez alguna foto o algo, pero fui armándome con una especie de imaginario, pero también gracias a esa música conocí mucha otra música, desde el rock progresivo hasta la música electroacústica, digamos, de los 60, 70, 80, digamos, el ambient. Entonces empecé como a atar cabos y también me gustó la idea de los teclados, no solamente la cuestión de la música electrónica per se, que no están vinculados pero no son necesariamente lo mismo. Y parte de lo que luego se puede ver manifestado en este estudio, pero también en todas las etapas anteriores de mi vida, digamos, musical, y en Klaus es la combinación de cosas que están vinculadas con el lenguaje propiamente de la música electrónica, los sintetizadores, los secuenciadores y demás, con el lenguaje de la música tocada desde interfaces quizás más convencionales, teclados, incluyendo teclados electroacústicos o acústicos también. Entonces es como se fue como combinando todo. Claro, y es ese gusto que nació alrededor de los 90, del principio de los 90, el que se mantiene hasta hoy en día para que sigas eligiendo la música electrónica como medio de expresión. Sí, en realidad fue bastante antes, te diría como que eso se forjó en la mitad de los 80 en mi vida, que también es una cosa peculiar porque como lo que quizás me despertó más a nivel como emotivo fueron cosas que no eran necesariamente producidas en ese mismo momento, o sea, no era música que estuviera necesariamente de moda. Incluso en algunos casos yo conocí bandas como Yes, Emerson, Lake y Palmer, recién en la segunda mitad de los 80, años 85, 86, y era algo que no estaba para nada de moda. Claro. Para nada de moda. O sea, escuchar un disco de Emerson o escuchar, no sé, Foxtrot de Genesis en el año 85, 86 era como que eras un idiota. Entonces, bueno. Claro, no eras claramente el común denominador de... Y también cierta cosa de enemistad que surgía entre los distintos géneros musicales de esa época me hizo a mí también ponerme prejuicioso con cosas que pasaban en el momento. Si bien me gustaban cosas, no sé, de Talking Heads o de Brian Eno o lo que fuese, no le daba bola a cosas como, no sé, Duran Duran, por ejemplo. Claro. Me parecía como música berreta. Claro, es un pop actual y listo. Claro, y sobre todo por la forma en la que se lo presentaba. O sea, no me permitía escuchar, digamos, porque yo ya empezaba a hacer mis propias búsquedas, donde ya no escuchaba la radio, ponele. Entonces, en mis propias búsquedas encontraba cosas y lo poco que me llegaba por los medios de comunicación, estamos hablando otra vez de los 80, no es lo mismo que ahora, y demás, hacía como que, nada, se presentaba como la parte por ahí más superficial de esas bandas, esos movimientos. Entonces, en general me terminaba como medio desinteresando. Y recién fui recuperando todo eso, porque a mí me gusta mucho la música de los 80 en la actualidad y desde hace un tiempo. Fui dándome cuenta que había un link entre esas cosas que, por ejemplo, yo había escuchado, que me habían gustado mucho, discos, no sé, de Olivia Newton-John o esto que te decía
de electro y orquesta y demás, cómo eso se fue transformando en el pop de la segunda mitad de los 80 y demás, y esa especie como de arco, yo lo fui como llenando de cosas en épocas, llamémoslas como anacrónicas. O sea, yo aparte tardo en asimilar las cosas, en general me tomo como tiempo. Dejas que madure el disco. Sí, sí, estoy con todo. O sea, no digo que en todo, pero en muchas cosas no soy una persona rápida, ¿Y digamos. con tus proyectos propios, vos cuando haces una canción también la dejas que madure? Sí, muchos discos tardan años en hacerse de nuestra parte, sí. Sí. Otras veces no, y por ejemplo, podríamos decir lo contrario de lo que pasa en los últimos años en vivo, que creamos todo en el momento. O sea, Claro. ahí es como casi todo lo contrario, no hay nada preelaborado. Pero bueno, sí está como preelaborado toda la, llamemos la experiencia, todo lo que uno trae. Entonces, Claro, eso te iba a decir, lo que está madurado es tu conocimiento musical a la hora de sí, desenvolverte o en vivo. la metodología, sí. Sí. ¿Y qué es lo que te hace elegir hoy lo que tocas en vivo? ¿Qué es lo que sentís que más te gusta de eso? Yo creo que poco a poco, a lo largo del último par de décadas, te diría, porque si bien lo sentí intuitivamente en mi adolescencia, siento que me costó un tiempo como sacarme de encima el peso del racionalismo y del positivismo, de esa afición como cientificista y materialista de las cosas que de alguna manera me impedía entender de una forma más amplia qué es lo que me pasaba a mí y lo que le pasa a la gente con las relaciones reales, que no son promedios, mediciones, cálculos, son cosas que se vinculan de formas mucho más sutiles, en redes mucho más complejas que no se explican solamente en forma química o psicológica. Y siento que eh, con el tiempo y gracias a la música, entre otras cosas, y al arte en general, y quizás también algunas relaciones personales, a lo sexual y demás, como que fui como vinculando ese aspecto atractivo de lo cósmico, que por ahí lo podés ver en un libro que te habla de los planetas y te habla de los agujeros negros y demás, con la dimensión, digamos, como de la vida. O sea, darnos cuenta que eso es lo mismo. Y de alguna forma la música fue como siempre mi vehículo para entenderme con todo y entenderme a mí como algo que no soy una sola cosa y que no termino en un borde, por decirlo de alguna manera, sino que eso formas parte como de toda una red infinita. Entonces, me fui dando cuenta que el hacer música es una forma de conocer el mundo también, una forma de transducir y de trasladar un tipo de energías en otras energías. Entonces, mucho de lo que hacemos está vinculado a lo que pasa en el momento, lo que pasa con la gente, con el espacio, con los humores, como que lo que ocurre cuando tocamos en vivo está muy influenciado por todo lo que va ocurriendo en vivo. Es como son encuentros, con los límites que tienen, por supuesto, las cosas de todo este tipo de sociedad tan no solo estructurada, sino tan regida por cuestiones mercantilistas y, bueno, nada, horarios, toda esa cuestión, modas. Pero aún así, creo que lo que más nos mueve y que de alguna manera es una cosa que nos identifica, tiene que ver con eso, con tratar de, dentro de lo que tiene que ver con la electrónica, reconectarnos con una manera de arte que tiene que ver con el ser humano, no con una profesión, o sea, con el ser. Eso no con una actividad a la que uno se dedica en cierto momento y no sé, y gana plata o lo que fuese, sino que es algo identitario de la existencia. Y vos en los recitales estos en los cuales creás música en el momento, siempre hay un punto de partida. ¿Cómo eligen ese punto de partida? ¿O qué es lo que genera que digan, che, es por acá? No sé. Surge. Sí, o sea, te podría decir que, porque sí hablamos, tipo, bueno, empecemos, no sé, eso, hagamos como una entrada más difusa, pero ya el primer sonido que emerge va armando como algo que no está previsto, entonces no está guionado. Claro. Incluso aunque establezcamos algunas pautas, esas pautas quizás son una especie de autoengaño, digamos, para simplemente no dar el otro paso, que es no decir absolutamente nada y dejar que tocar, pase. Y tocar. Que en realidad es lo que termina ocurriendo. Por algo supongo que nos hacemos trampa a nosotros mismos con esto.
Pero muchas veces eso, vos disparás un sonido, una secuencia o tocas un acorde y eso de alguna manera ya genera algo, empieza como un tránsito, es como abrir una compuerta o abrir una ventana, Claro. o abrir una cortina. Malísimos mis ejemplos, pero bueno, Abrir. pero tiene que ver con eso. ¿Y se dejan llevar por lo que pasa en el público también con la gente que los Sí, está claro, viendo? sí, o sea, eso es como lo fundamental, casi te diría. ¿Y qué es lo que hacen cuando ven el público? ¿O en qué se enfocan del público En general para no ustedes miramos reflejarlo? mucho, o por lo menos yo. Claro. Es más como algo que se siente. Tanto sea con música más vinculada a algo medio pulsional, como puede ser el baile o eso, como a música más atmosférica, ambiental. A mí me gusta mucho la música que también diluye como los aspectos rítmicos y temporales. Entonces, y en eso en particular, yo puedo incluso soltar aún más la atención y dejar como entrar y salir de la propia acción con la música mientras ocurre. O sea, cosas que están más vinculadas a lo que sería como el concepto de meditación aplicado a la propia práctica musical. Eso dentro de contextos de música más rítmica es un poco más difícil, Claro. pero obviamente todo el mundo lo relaciona, ¿no? Con una cuestión más ligada al trance y eso. O sea, si alguien quisiera encontrar una explicación real de por qué se baila, y no digo por mí que no bailo, sino por lo que veo, es como que nada, todas las teorías son fútiles, digamos. Entonces, de alguna manera, lo que creo que a nosotros nos ocurre, y a mucha otra gente también, pero lo que nos pasa a nosotros es como que nos van dejando como de importar las categorías del por qué. Y empezamos a de alguna manera tratar de tener un cierto como respeto, llamémoslo, por ese amor difícil de describir que genera el arte. Insisto, esto como formas también de conocer otros aspectos del mundo, que no sean solamente el aspecto racional. Y a la hora de ubicarte vos en el lugar de público u oyente musical, hoy en día, ¿qué elegís? Pasa que es muy diverso, fui cambiando mucho en ese sentido, de adolescente, de chico, y de adolescente y de juventud, digamos, 20 y pico, hasta los 30 y pico años. Por ejemplo, veía mucho cine, muchísimo cine, siento mucha influencia por eso. Me gusta mucho la pintura, y cuando viajo voy mucho. Es desproporcionada la cantidad de veces que he ido a museos en viajes a otros países que las veces que he ido a conciertos en otros países. Por no decir que la proporción es absurda, siendo supuestamente músico. Pasa que me gusta de pronto ir a un teatro y me gusta ver algunos conciertos. No disfruto tanto de la cosa de los conciertos así como masivos. Siento que ya el aspecto sonoro y energético se diluye mucho. No termino pasando bien. Y muchas veces, muchos conciertos muestran mucho el hilacha también, ¿no? En el sentido de que mucha face y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, por ahí, intuitivamente voy yendo hacia cosas, a ir a cosas que me van como moviendo de otra manera. No tanto es que no soy un seguidor de una banda, claro, o eso. O sea, no me seguiría a mí mismo. Claro. ¿Y sentís que esos otros consumos culturales influyen de manera activa a la hora de vos hacer música? Absolutamente. ¿Y sí. ¿Qué otros consumos culturales considerás como principales? ¿Lees, y la literatura, sí, la literatura y el cine. Pasa que hace mucho tiempo que no voy al cine. Pero sí, esas fueron y son de alguna manera, porque que uno no vaya al cine no quiere decir que se olvidó de todo lo que vio o sintió. Creo que eso es... y me influye mucho la cotidianeidad de mi vida. Las reflexiones que uno va haciendo sobre la sociedad, el mundo, todo ese tipo de cosas, los flashes con los que vas relacionando las cosas, y donde sentís que el lenguaje verbal se queda corto, tratás de utilizar, o por lo menos en mi caso, esos otros lenguajes que en mi caso especial, que no hago, digamos, ninguna otra cosa más que lo musical o lo docente, o alguna que otra práctica, es como mi manera de expresarlo. Pero nada, me ha influido desde, no sé, desde la práctica del yoga o ciertas cosas de la alimentación hasta paseos por
que fuese, un campo o los sonidos. No sé, me gusta mucho el mar, no sé cómo explicarlo. Son como que las influencias no son tan determinadas en cosas. Son más sensoriales. Son sensoriales, son relacionales. Las relaciones con las personas también me influyen mucho. La experiencia de la paternidad, que eso no significa le voy a dedicar un tema a mi nene, ¿no? Y no es eso. Es como vas entendiendo cuán limitado es concebir el mundo desde una sola perspectiva y cuánto hay para nutrir la vida a partir de la intuición también. Y de alguna forma lo que más nos mueve a lo musical es la intuición y el sentir que estamos en una parte de una cadena, ¿no? Que somos el final de algo o el origen de algo. Y eso que te atraviesa, esas sensaciones que te atraviesan, generan que vos le pongas otro tono a eso que haces, que a veces suene más heavy, otras suene más tranqui. Sí, pero hay algo como que o sea, la concepción de lo que es uno es como también muy, muy binaria, ¿no? Tipo, bueno, uno versus lo otro. Es una cosa que la música siento que también ayuda a poner de manifiesto como algo que es ridículo pensarlo así. O sea, hay algo que te posesiona. Entonces, no es que es tipo, bueno, ahora yo me siento así y voy a tocar de manera. Me he encontrado en mí mismo haciendo ese tránsito en vivo y dándome cuenta que están saliendo cosas que están vinculadas a X experiencias o situaciones o pensamientos, que muchas veces me doy cuenta que estoy pensando en cosas mientras estoy tocando. Y pensando no de la manera tipo eso como ordenadamente lingüístico, cronológica, sino pensando en el sentido como opera la mente, ¿viste? Que es como muy multidimensional. O sea, nosotros estamos ahora pensando un montón de cosas al mismo tiempo y no la podríamos expresar en palabras lo que está pasando ahora. Entonces siento que en algún momento esa traslación es más directa cuando la haces música que cuando la haces relato. Lingüístico me refiero. Y en esos momentos en los que vos por ahí estás en tu propio mundo y estás tocando en Klaus, y las otras dos personas están en sus propios mundos, ¿cómo se fusionan? Creo que justamente es eso, es que estamos en un mundo. Con el público, con las máquinas, con el sonido, con el aire, que está impregnado por el movimiento molecular de todo, digamos, de la música, de las energías de las personas, de las respiraciones, de los tufos, de lo que quieran. Claro. Entonces, no es que estamos cada uno en un mundo. Yo siento que no estoy en mi mundo. Esos diálogos internos, digamos, no son diálogos realmente internos. Se traducen a cosas internas o que nosotros las relacionamos como internas. Esto que te digo, lo mental, bla, bla, bla. Y por ahí parece que se exteriorizaran cuando uno mueve las manos o dice palabras. Pero, insisto con esto, vienen de otro lado y van hacia otro lado. O están permanentemente. Pero no, siento que no son cosas que se recortan. Yo siento que ningún pensamiento es mío. Y a su vez, todo es una singularidad. Entonces, la combinación de ambas cosas creo que es, y la contradicción de ambas cosas es algo muy rico. Viendo los live sets de Klaus, justamente sentía esto, como que de a poco te vas metiendo, tanto los músicos como las personas se van metiendo cada vez más en una sintonía, en un mundo. Y eso me pasó hace poco en un recital de Winona Riders. No sé si conoces la banda. Me transmitió exactamente lo mismo. Qué buen nombre, además, ¿no? Sí. Llama mucho la atención. Sí. Me transmite mucho también. Desencaja y claro, está bueno eso. Me pasó lo mismo, de sentir que en el transcurso del recital no fue solamente una banda tocando temas o haciendo música, sino expresándose lo que siente y el público expresando lo que siente por las canciones de la banda hacia la misma. Sí. Teniendo en cuenta que Winona Riders es una banda nueva y vos tenés 30 y tantos años de experiencia con Klaus, ¿qué música nueva
escuchás y qué te atrae de esa música nueva? En general, tiende a atraerme la música que no plantea tanto un formato. Pero, aún así, dentro de las cosas que son formatos, formato canción, formato jazz, ponele o lo que fuese, siempre hay elementos que cuando se está haciendo algo con sinceridad se cuelan. Están como aleatorio un poco lo que me lleva a escuchar alguna música o a ir a algún concierto, o sea que alguien me invita o me recomiendan un disco o me lo topo haciendo algún link o yo todo el tiempo vuelvo a mis discos de vinilo, CDs, cassettes. En mi casa escucho mucho, como tengo un repertorio de música que fui teniendo a lo largo de 50 y tantos años, digamos. Entonces, de alguna forma, como que ya a esta altura no sé ni cómo me llegan las cosas. No, como te decía antes, tampoco tengo un género específico. Muchas veces mucha gente como consume algo parecido a lo que se supone que hace, y a mí quizás no me pasa tanto eso. Y también me ocurre que trabajando acá en el estudio y demás, me relaciono con muchos tipos de artistas muy distintos. Claro. Y con mucha música muy distinta. Entonces me siento muy pleno en ese sentido. No es que es algo que tengo que ir a buscar como... entonces no podría decirte nada específico porque como que estoy viviendo como experiencias que tienen que ver con lo musical y lo sonoro permanentemente. Incluso mucho dando clases, sea en la universidad, sea acá en el estudio, sea en forma particular. Como ir viendo y dialogando con los recorridos de las personas es algo fascinante. Y de pronto, nada, creando algo para ejemplificar en medio de una clase, surgen cosas como que te abren como una especie como de portal. Entonces, ya es como que perdí un poco esa cosa de, bueno, es ir a un concierto, es escuchar un disco, es escuchar algo terminado. Hay gente que desprecia la idea de lo experimental. Estamos diciendo, bueno, hasta que la experimentación es como una especie de prueba y error. Yo creo que disfruto ese approach, en donde... Es un proceso. Que es un proceso y entender que todo es un proceso y no que, digamos, las cosas tienen que estar metidos dentro de un aspecto formal y tienen una cosa terminada. Lo cual, por supuesto, se va a contradecir con otras cosas que elaboramos mucho para terminarlas nosotros mismos también. Pero justamente creo que en esa ambigüedad está la riqueza, en que de pronto podés trabajar sobre algo que sentís que la música va pidiendo hasta creer que llegaste a un fin, y otras cosas que podrían estar cambiando permanentemente y simplemente en algún momento dijiste, bueno, esto sale así, ya está. Y en vivo nos pasa mucho eso, justamente. Ya hemos tocado y otras veces, o sea, hace un par de meses hicimos giros de Fito Páez con una serie de artistas. Esas son canciones que tienen acordes y tienen melodías, y parte de la belleza de eso es que eso se toque así y que eso se pueda potenciar, que es lo que intentamos hacer en ese tipo de conciertos. Otras veces son cosas que surgen de una manera completamente, o sea, conciertos que están repletos de espontaneidad. No son cosas que se excluyan. Insisto con esto, cuando están hechas desde un punto de vista, digamos, amoroso, comprometido, son súper válidas. El punto es cuando digamos, el ser humano bastardea lo que fuese. El arte, la convivencia, el conocimiento, la ciencia, la espiritualidad, lo que sea. Ese es el único problema, en el cual el ser humano es bastante especialista también, ¿no? Mencionaste tu trabajo como docente, tu trabajo acá en el estudio grabando a otras bandas. ¿Qué es lo que más atesoras? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en proyectos de otras personas? Ya sea ayudándolos desde el lado docente o grabándolos. Creo que es un poco esto que hablábamos antes, como una singularidad te muestra como otras dimensiones de las cosas, de las experiencias. Yo aprendo mucho con lo que sería como el rol docente, pero mucho. Te diría que comparado con lo que yo activamente estudié, es ínfima la influencia de eso contra la influencia de lo relacional, del diálogo, del
explicar miles de veces que es un oscilador y cada vez encontrar una manera distinta de hacerlo o compatible con otra anterior, pero también relacionada a cuál es el contexto en el que eso se está haciendo, etcétera, etcétera. Así que creo que eso es válido para el rol docente y es válido para la creación musical también. Entonces, insisto con esto, yo creo que lo que me hizo ser músico es esa especie como de camino que se abre cuando uno destraba algún aspecto sensitivo, sensorial o emocional. Y lo que más me pasa es que permanentemente estoy conectado con eso, dentro de mis limitaciones y posibilidades, ¿no? Por supuesto. Y además de la materialidad del mundo y la sociedad, que es absolutamente insoslayable, ¿no? Las palabras, los conceptos tienen su significado ya escrito, pero las personas también tienen el significado que le dan a esas palabras, esos conceptos. Para vos, ¿qué es ser músico? Hace varios años empecé a reflexionar sobre un término que se utiliza mucho en la tecnología electrónica, electroacústica, que es el término de la transducción, que es como una forma en la que una energía se transforma en otra energía, que es en verdad una cosa que se podía aplicar a cualquier elemento de la vida, ¿no? Esa cosa de nada se pierde, todo se transforma. Bueno, un poco es un transductor. Por ejemplo, es esto, un micrófono. Yo estoy hablando y el micrófono transforma la variación de presión de aire en un impulso eléctrico variable análogo a la forma en la que el aire se está moviendo. Y siento que ser músico es ser eso, un transductor. Ser alguien que transforma un tipo de energía en otro tipo de energía y en ese tránsito impregna también. No hay un micrófono neutro, no hay una bombilla eléctrica neutra, no hay un molino neutro y eso, no hay música neutra. Entonces yo creo que ser músico es eso, ser un transductor, mucho más que un traductor. Creo que es que eso entra en el otro terreno, un terreno más vinculado a como una energía imposible de, no solo de asir, sino de describir, termina generando una energía sonora, digamos, que es lo que llamamos música o arte sonoro. ¿Y qué le dirías, en el fondo es eso? ¿Qué le dirías a una persona que está en el camino o que quiere convertirse en músico, que quiere decir, yo me quiero dedicar a esto? No, que no crea que tiene algún impedimento. Eso, nada más. O sea, que el cercenar la práctica artística, como nos hacen desde que somos chiquitas y chiquitos, es una de las razones por la que este tipo de humanidad, civilización, sociedad está también como está. El hecho de la desconexión. Acá estamos con todo. Estamos del dolor que le provocamos a lo otro de manera amplia. Y una de las formas es eso también. Transformar la práctica artística en una profesión. Y lo mismo en todo. Transformar la justicia en una profesión, transformar la política en una profesión, transformar el trabajo con madera en una profesión. Sin desmerecer la idea de profesión, pero sí tratando de entender que ponerlo de manera jerárquica es catastrófico. ¿Recomendarías que pase a ser como tu forma de vida es ser músico? Ser, incluyendo el hacer música. O sea, ser humano es practicar arte. Está en la constitución, en la forma de entender el mundo. Entonces, no termino de entender bien en qué momento se produce esa especie de separación, esa decisión entre el arte y la vida, cuando no tienes ninguna separación. Entonces, muchas veces yo mismo, obviamente, cuando me empezó a gustar la idea de ser músico a los 15 años, ya era grande, supuestamente. Incluso mi padre dice, ahora vas a ponerte a estudiar piano, tendrías que haber empezado a los 4 años. Absurdo. Entonces, me parece que ese es un punto
que mucha gente lo tiene impregnado. No canto bien, no sé tocar nada, estoy grande. Y una cosa que me gusta del arte electrónico, ya que perdimos ese link que la humanidad tuvo en sus rasgos primitivos, que es la práctica permanente del arte y de montones de celebraciones comunitarias. Bueno, con la electrónica te puede quitar un poco eso, porque si bien obviamente se pueden hacer muchas cosas tocando de manera convencional, muchas cosas hermosas pasan sin que vos necesites prácticamente ni tener más que una compu o un par de aparatos o mover perillas y conectar cables y dejar que las cosas transcurran. Dialogás de una manera mucho menos centrada en tu ego, cuando entendés que la música electrónica es hacer que la energía de la electricidad participe en forma protagónica de lo gestual y de lo evolutivo. Entonces, podés empezar a ver las cosas de otro punto de vista, que no sea simplemente eso, el sé tocar, no sé tocar, sé leer una partitura, no sé leer una partitura, soy bueno, soy malo. ¿Y sentís que hay muchas oposiciones a que la gente pueda hacer eso? Sí, obvio. O sea, sobre todo de tipo como de calificaciones, ¿no? Que diga a la gente, vos no podés hacer esto que te decía, ya estás grande, o no tenés facilidad, o no sos bueno para tal cosa, no sos buena para esto, bla, bla, bla. Sí, no tenés plata, o está lleno de formas de limitarte y autolimitarte. ¿Y cómo es el rol de la docencia a la hora de quitar estas trabas? Y es una cosa fundamental. También es un ámbito muy jerarquizado desde varios puntos de vista, pero me parece que es uno de los roles fundamentales. O sea, la transmisión del conocimiento perdió como su aspecto social desde el momento que existe la escritura, porque empieza a haber un desplazamiento temporal. Se puede empezar a acumular, entre comillas, conocimiento que parece venir como de otro lado, que no es verdad, digamos. O bueno, sí, si crees o no en el presente continuo. Pero esa especie de ruptura y esa especie de acumulación da lugar a algunas cosas maravillosas, pero también da lugar a, bueno, a algo que está, digamos, que puede producir como colapsos. Sobre todo, más allá de, si lo vemos desde el punto de vista llamémoslo medioambiental o lo que fuese, sobre todo es que encima la mayoría de la gente vive muy constantemente en estados de angustia, de estrés, de sensación de abatimiento, de obligatoriedad, de tener que estar cumpliendo con roles y con mandatos y protegiéndose de peligros. No... Tampoco quiero sonar deprimente, pero digamos, no me parece que hayamos como... O sea, no me parece que seamos esa especie que se describe como inteligencia superior y que tenemos derecho a hacer cualquier cosa. De hecho, yo mismo, más allá de que ya estoy completamente contaminado por esa forma, o sea, obviamente considero que todo esto me encanta por un lado y por otro lado es una ridiculez porque no me dedico a tocar el tambor. Perdí eso. Perdí esa capacidad. O sea, esto por lo menos me salvó, pero el costo es muy alto. De todo el punto de vista, ¿no? El costo de esa decisión que ocurre en los primeros años de nuestra vida, yo creo que lo pagamos muy alto y lo pagan muchos otros seres y el planeta muy alto. Simplemente se van a desembarazar de nosotros más temprano que tarde si no hay un cambio, digamos, como interno importante. Pero bueno, mientras tanto estamos hablando de esto. ¿Y te parece importante que el rol de, ya sea un docente o los padres como primeras personas formadoras, sí, le abran el camino a las personas y le digan, mirá, está este mundo de posibilidades, vos podés elegir lo que quieras? Sí. Sí. O sea, absolutamente. Sí. ¿Y vos qué le tratás de transmitir a tus estudiantes? Creo que sobre todo lo más importante es el entusiasmo. Si bien me considero, entendiendo el concepto de una universidad, por ejemplo, o de una persona que viene y toma un curso, es que tenga herramientas formales de conocimiento, sobre todo conceptuales, más allá de las prácticas, creo que sobre todo que se realimente como el entusiasmo. Eso es lo más importante, porque después las cosas se pueden adquirir de muchas formas distintas. Lo que no se puede adquirir es eso, el entusiasmo. Muchas gracias. Gracias por darnos el espacio, por
abrirnos las puertas de la siesta del fauno, por darnos tu tiempo. Gracias. Sería un placer. Por favor. Círculo Errante es un podcast hecho con amor por un grupo de personas con un talento sin igual. Si usted, persona que acaba de escuchar esta entrevista, quiere colaborar con dicho grupo, no olvide seguir en las redes a Círculo Errante. Esto lo está diciendo un bot porque grabamos muchas tomas y no nos gustó ninguna. En fin, gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo.